buscando un Excel que había hecho para esta sesión, pero por algún motivo se ha borrado en mi disco duro, así que lo vamos a hacer en la clase. Vamos a ver la PPT. Prácticas. Confirme por favor si es que pueden ver la presentación ya compartida. Bien, a ver chicos, lo que vamos a ver el día de hoy es, continuamos en la unidad número 3 sobre flujo interno de tuberías. Básicamente esta es la penúltima clase que vamos a tener antes de la evaluación de la práctica calificada número 2. Ese es el tema más importante que va a ser evaluado entre todos. ¿Por qué? Porque es el que posiblemente les puede tomar más tiempo resolverlo. El ejercicio que venga de esta unidad es el que más tiempo va a tomarles. Justo en esta clase vamos a ver la metodología o la forma que ustedes deben emplear para resolver ese ejercicio. ¿De acuerdo? Solamente hay una forma de hacerlo que es el método de iteración para el cálculo de cualquier dato dentro de flujo de tuberías. ¿De acuerdo? En esta presentación hay un ejercicio resuelto con el método de iteración, o bueno, el procedimiento de método de iteración, y los demás están con el procedimiento de algún libro que no necesariamente son parte de la evaluación. Entonces, para la práctica calificada, ustedes deben realizarlo mediante el método de iteración y el gráfico de la línea de energía. Los ejercicios que están en la presentación, aparte del ejemplo que se tiene, los otros los tienen las respuestas como para que puedan practicarlos en sus casas mediante el método que va a ser evaluado. ¿Sí?
sin más que decir. El tema es el mismo de la sesión pasada, el flujo de una tubería, donde deben ustedes aprender a lo que es operar soluciones de problemas sobre las pérdidas de cargas por fricción, considerando la ecuación de Darcy y Hassen-Williams. La parte teórica va a ser lo mismo, saber el número de Reynolds, diámetro hidráulico, velocidad media, máxima y esfuerzo cortante. Y adicional a ello, recordar también cómo se calculan las pérdidas de carga. ¿Bien? Entonces vamos a empezar con el primer problema. ¿Qué nos dice? El aire fluye a través de una tubería de diámetro 0.108 pulgadas y 24 pulgadas de longitud, como se ve en la figura, y nos pide determinar el factor de fricción si el caudal es 0.00191 pies cúbicos por segundo, cuando la altura h es igual a 1.7 pulgadas. Nos piden comparar los resultados con la expresión de fricción es igual a 64 entre el número de Reynolds y nos preguntan si el flujo es laminar o turbulento. Entonces, para este ejercicio hay que tener en consideraciones o recordar ciertos factores. Nos están pidiendo el coeficiente de fricción. Y ya en esta unidad 3 nosotros tenemos que siempre considerar las pérdidas que se van a generar. ¿Y dónde yo sé que van a haber pérdidas? En cualquier tramo de tubería, como el que estoy ahorita remarcando, y en los accesorios, ¿de acuerdo? Pero no me están dando ningún valor de accesorio, por lo tanto, yo puedo obviar esos valores y solamente quedarme con la pérdida por fricción que hay en la tubería, que está expulsando aire, ¿de acuerdo? Y en la parte superior vemos que tenemos agua. ¿Cómo yo puedo identificar o dar un valor o qué fórmula, mejor dicho, usar para poder determinar la pregunta o la solución de este ejercicio? Entonces, si me están dando dos puntos, como veo ahí, el punto número 1 dentro del tanque donde contiene aire y el punto número 2 por donde es el extremo donde sale todo lo que es expulsado el fluido, ¿bien? Puedo aplicar lo que es la ecuación de energía de Bernoulli. Dentro de la ecuación de energía yo tengo mis pérdidas. Entonces, de tal manera yo sé que mi energía en 1 tiene que ser igual a mi energía en 2 más las pérdidas que pueden haber en ese tramo. En este caso, pérdidas por fricción. Adicional a ello, yo que sé que mi energía es igual a una presión entre peso específico, una velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad y la cota en la que se encuentran. Para 1 y 2, yo sé que la cota va a ser igual, por lo tanto se va a eliminar de mi ecuación de Bernoulli. Las presiones no las conozco. En 2 sé que va a valer 0, pero en 1 no me lo dan tan claro. Las velocidades, yo puedo asegurar que en el punto 2 voy a obtener una velocidad de salida. ¿Correcto? Entonces acá presión vale 0. La velocidad sé que tiene un valor. Y Z no lo vamos a colocar porque se va a terminar anulando. Aquí la presión sé que tiene un valor. Y la velocidad yo puedo asumir que vale 0. ¿Por qué? Si ustedes recordarán, cuando nosotros tenemos tanques, y por acá hay un orificio, normalmente siempre que hacemos Bernoulli en la superficie, decimos que la velocidad en la superficie vale 0. ¿Por qué? Porque este diámetro de aquí es ínfimamente menor que el diámetro del tanque. Entonces, si nosotros sabemos que el caudal en A es igual al caudal en B, y ambos son una relación de velocidad por área, el área se ve afectada por los diámetros. Entonces, si el diámetro de este es mucho mayor que el diámetro del orificio, quiere decir que las velocidades van a ser inversamente proporcionales, siendo la velocidad del orificio mucho mayor a lo de el tanque o el recipiente de agua. ¿Cómo más me puedo yo dar cuenta? Por ejemplo, si ustedes ven una piscina, cuando van a quitar todo el agua de la piscina, lo hacen por una tubería o un caño que tienen en la parte inferior, al momento de abrirlo,
ven que la tubería empieza a botar agua a una velocidad determinada, pero en la piscina no se ve que disminuye el nivel. Recién van a notar el cambio horas después, pero ven por el caño o el orificio que tengan cómo el agua ha mantenido un constante flujo. Entonces, por eso normalmente se asume que para un instante, porque los problemas se analizan en instantes, al menos que nos digan que hay que hacer algo como algún análisis dinámico, podemos asegurar que para ese momento que se ha tomado la imagen, la velocidad vale cero, porque la velocidad en 2 va a ser mucho mayor a ese punto. ¿De acuerdo? Pero la presión no me la dan de dato, pero yo puedo asumirlo. Entonces, si nosotros recordamos la hidrostática, el aire viene a ser un gas y todo lo que está dentro del tanque, la tubería, es gas. Y hay una propiedad importante de los gases cuando hablábamos de presiones. A diferencia del agua, que la presión aumentaba según nosotros aumentábamos nuestra profundidad, el gas mantiene su presión constante en todos los puntos de su volumen. Entonces, la presión que hay en el punto 1 tiene que ser igual a la presión que puede haber en el punto que estoy dibujando, en el otro punto que estoy dibujando. Por ende, si yo aquí hago una línea imaginaria y digo A, B y C, por hidrostática yo sé que mi presión en A tiene que ser igual a mi presión en B. Y a su vez, yo sé que esto de aquí, la presión en A, es igual al peso específico por la altura de esa columna de agua. Y adicional a ello, como están al mismo nivel, la presión en B es igual a la presión en C. Y esta presión en C, en este punto, como es un gas, va a ser finalmente la presión número 1. De ese lado tenemos todos esos datos. Entonces vamos a pasar a limpio todo lo que hemos estado hablando. Finalmente aquí las Z se van a poder eliminar, la velocidad en 1 se va a poder eliminar, la presión en 2 se elimina. Y nos queda la siguiente relación. La presión en 1 yo lo puedo obtener, ¿de acuerdo? Peso específico del agua por la altura H, 8.84. Y además me están dando el caudal que está pasando por la tubería, que es 0.0191. Lo dividimos entre el área, porque nos está dando la sección de la tubería, nos están dando el diámetro, pi cuartos por diámetro al cuadrado. Ahí pueden ver que se divide entre 12 para pasar de pulgadas a pies. Y nos da que por la tubería está saliendo aire a una velocidad de 30 pies por segundo. Entonces, de la ecuación 1, esta es nuestra ecuación 1, despejamos son nuestros valores y dejamos únicamente como consulta la presión número 1. ¿De acuerdo? Presión número 1 es igual a todos estos valores. ¿De acuerdo? Hemos despejado. ¿Y por qué lo hemos hecho así? Porque la densidad la podemos conocer, la velocidad la tenemos, largo lo tenemos, diámetro lo tenemos y presión lo tenemos. Entonces, al momento de descomponer, nuestra única incógnita es la fuerza, el factor de fricción. Despejamos todos los valores y obtenemos que ese factor vale 0.0326. Entonces, ya respondimos parte del ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, con ese factor lo que nos piden es compararlo con la expresión 64 entre el número de Reynolds y nos preguntan si el flujo es laminar o turbulento. Pero para saber si el flujo es laminar o turbulento tengo que aplicar yo el número de Reynolds. El diámetro, la velocidad entre la viscosidad cinemática. ¿De acuerdo? Resolvemos, la viscosidad cinemática es un factor conocido que está en las tablas, por eso lo ponen de manera directa. El diámetro y la velocidad lo tenemos y nos da que el Reynolds es 1720, que es menor a los 2300 o 2100 de acuerdo al autor y que indica que este flujo va a ser laminar. Ahora nos pedían, ya tenemos el Reynolds, lo vamos a calcular, y nos pedían que lo comparemos con la expresión 64 entre Reynolds. Dividimos 64 entre el número de Reynolds, 1720, y nos da 0,372.
Si lo comparamos, 326, 0,0326, nos damos cuenta que el factor, si lo hacemos de la manera más rápida y reducida, nos da un valor mayor que aplicando Bernoulli. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos calcular cualquier valor con distintos métodos, pero esto no quiere decir que el resultado va a ser igual. Cuando queremos precisión, tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que vamos a usar para hallarlo. ¿Bien? Hay una frase que dice muchas veces que el orden de los factores va a alterar el producto, pero siempre y cuando la cantidad de factores sea la misma. Entonces, por ejemplo, para este caso, el 0,0326, cuando lo obtuvimos, lo logramos a partir de varias componentes, que era presión, velocidad, peso específico, largo, diámetro. Eran muchas variables para hacer el cálculo de una sola. Pero en este caso, estamos dividiendo 64, que es un número entero, entre el Reynolds. Y el Reynolds tiene tres variables, que son diámetro, velocidad y viscosidad. Entonces, esta cantidad de valores disminuye muchas veces la precisión. Es como decir que ustedes cuando trabajan en la calculadora y ponen 3,14 cuando tienen que multiplicarlo por pi, el valor les va a salir totalmente distinto que cuando ponen la variable pi directamente de la calculadora. Les salen más decimales. Algo de esta manera pasa, entonces hay que tener mucho cuidado siempre cuando vamos a hacer el cálculo de alguna variable. Entonces, hasta aquí. ¿Se entendió este primer problema o alguien tiene alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Bien, entonces ahora vamos a pasar al segundo problema, el cual necesito que presten toda la atención del mundo porque es de esta manera como ustedes van a tener que resolver en la práctica calificada. ¿De acuerdo? Los tres tanques llenos de agua, como se ve en la figura, están conectados por tuberías como se indica. Si las pérdidas menores son despreciables, determinar el caudal de cada tubería. ¿Bien? Entonces, ¿cómo yo resuelvo este tipo de ejercicios? Normalmente, antes, eh, muchos años atrás, había un procedimiento que se decía que era el más exacto, el más preciso, o el más rápido muchas veces de aplicar, que era el sistema de ecuaciones. Y no por ser un método sencillo es que no sea viable, es una alternativa de solución rápida, pero si nos queremos profundizar si realmente el cálculo es preciso, siempre vamos a encontrar que hay errores de precisión en las respuestas finales. Por eso, cuando ustedes vean los libros, muchos de estos resuelven este tipo de ejercicios con sistema de ecuaciones. Entonces, pero basándonos en ese sistema de ecuaciones, vamos a tomarlo como referencia. ¿Y qué es lo que debemos nosotros conocer o recordar? Básicamente, fijarnos en el problema y ver cuáles son las ecuaciones que nosotros requerimos para obtener la respuesta. En este caso nos piden el caudal. Pero si nos ponemos a analizar, vamos a tener tres caudales. Hay tres tuberías. Entonces, ¿cómo se empieza este tipo de problemas? Lo primero que hay que hacer es estimar o deducir el flujo del agua. ¿Cómo el agua va a ir entre los tanques? ¿Bien? Ustedes tienen que proponer ese camino. Entonces, hay muchas alternativas. Cualquiera puede tener el criterio que crea conveniente para definirlo. Pero como recomendación, ¿cómo lo podríamos nosotros asumir? Pues lo primero que deben hacer es ver qué datos le dan. Vemos que el problema nos está dando tres propiedades o tres datos fundamentales para
ecuaciones de energía, pérdidas de carga, porque ya tenemos el factor de fricción. Ahora, nos están dando también las elevaciones, ¿de acuerdo? Tengo elevaciones y datos, pero ninguno de estos me puede ayudar de forma directa a saber los caudales, pero si nosotros recordamos algunos ejercicios que vimos en la clase, me parece el primer ejercicio después del parcial, nos pedía averiguar cuál era el sentido del flujo de agua. Y ahí dijimos que normalmente el flujo de agua va de mayor a menor presión. ¿Y la presión a qué está relacionado? A la profundidad. Pues, ¿dónde se encuentran todas estas tuberías? En este punto inferior. Y cada una va a generar una presión sobre ese punto. De acuerdo que lo voy a dibujar con colores distintos. ¿Y qué puedo saber? Que para la tubería, vamos a poner 3, va a llegar una presión de 0 aproximado, es valores aproximados. Aquí una presión de 60 y aquí una presión de 20, peso específico por tanto. Esto no va a ser directamente 0 porque va a haber un valor más, pero el valor va a ser mucho menor que el de 20 y 60. Entonces, yo ya puedo asegurar que para la tubería 1, el flujo de agua sí o sí va a ir en ese sentido. No puede ascender, porque la presión que ejerce B nunca va a ser tanta como para alimentar al tanque A. Entonces la presión va a ir de A a la intersección. Luego, C es muy pequeña, entonces sí o sí el agua va a tener que alimentar a C. Entonces, la presión de A va a ser mucho mayor que C y esta la va a terminar bombeando. Es como que el agua va a venir en este sentido. El agua aquí disminuye y el agua acá aumenta. Pero nuestra incógnita nos queda en B. El agua puede, el flujo puede abastecer a B como B puede abastecer a C. Entonces, ustedes deben proponer o sugerir cuál es el flujo que creen conveniente. Entonces, para este problema, lo más obvio o evidente que va a haber en este flujo es que B también sea alimentado, porque la diferencia de altura son 40 metros, es grande la diferencia. Entonces, el sentido va a ser que por continuidad, que mi caudal de 1 va a ser igual a mi caudal 2 más caudal 3. Entonces ya tengo el flujo definido. Con el flujo ya definido, eh, yo puedo intentar buscar otras ecuaciones. ¿Cómo relaciono ello? Me están pidiendo los caudales. Entonces, para yo saber el caudal, tengo que conocer dos datos importantes. La velocidad y el área. El área ya la conozco, pero me falta la velocidad. ¿Cómo puedo calcular la velocidad? Con la ecuación de energía. Entonces, si yo igualo energía en A igual a energía en B, más las pérdidas. ¿Y a qué va a ser igual esto? Básicamente, a la presión en A que vale 0. La velocidad en A que vale 0. Va a ser esto, Z de A. La energía en B, Z de B. Más las pérdidas por fricción. Y aquí no tienen que poner solamente la pérdida de uno o de dos, sino la sumatoria. Entonces acá es pérdida por fricción de 1 más la pérdida de fricción de la tubería 2. Si nos hubieran dado el componente K de esa intersección, tendríamos que poner también la pérdida del accesorio. Pero no es dato y nos dicen que depreciemos las pérdidas menores. Esa es una pérdida menor. Y luego podemos comparar B con C o A con C. Entonces, vamos a pasar a limpio esto que acabamos de explicar y asumimos que el flujo va de A a B y A a C. Caudal 1 es igual a la suma de los caudales 2 y 3. Aplicamos Bernoulli entre A y B y vamos a llegar a
a esta ecuación. Y de igual manera lo hacemos con A y C, respetando el flujo que hemos descrito. Y tenemos que Z de A es igual a Z de C más pérdida de fricción de la tubería 1 más pérdida de fricción de la tubería 3. Entonces, hasta aquí. ¿Está claro o alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo hemos llegado a esas ecuaciones o todo está bien? Bien. Entonces sigamos. Ahora, una vez que tienen esas ecuaciones básicas, las que ustedes crean convenientes, tienen que graficar la línea de energía, ¿de acuerdo? Y para ello tienen que tener un nivel de referencia. El nivel de referencia va a ser por aquí. Por más que aquí diga 0, nuestro nivel de referencia va a ser mucho más abajo. Entonces, cuando grafica la línea de energía, recuerdan que alguna vez yo les dije que iban, en algún momento teníamos la tubería y nuestra línea de energía era esta. Llegaba aquí, este era mi punto 1 y este era mi punto 2. Pero en tuberías es sencillo realizarlo. Ahora, ¿cómo lo grafico yo en tanques? La línea de energía es el conjunto de todo. Entonces, si yo ya sé que mi caudal va en este sentido, y luego va así, y luego va hacia acá, el primer punto de mi línea de energía va a ser la superficie del agua. ¿Por qué va a ser ese mi primer punto? Porque si ustedes recuerdan o ven el gráfico que hay en la parte teórica, para cualquier tubería, si este es el punto 1 y aquí tengo una conexión, acá digamos que tengo otra conexión, este es el punto 2, el agua llega hasta aquí, la ecuación de energía me dice tres factores, una componente Z, una componente de presión entre peso específico y luego viene la componente cinética. Y es aquí arriba donde está el punto de la energía en 1. Y aquí está la energía en 2, que de igual manera tiene sus tres valores. Y este es mi nivel de referencia. Entonces, ¿cómo yo sé? ¿Cómo yo sé que mi punto de energía inicial es en esa parte del tanque de agua? Porque la presión y la velocidad valen cero. Yo ya lo dije en mi fórmula. Entonces, a partir de esto, grafico la línea. Y tengo que poner una pendiente negativa hasta el punto donde acaba la sección de la tubería. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a hacer una línea imaginaria. Y hasta aquí llega mi línea de energía. He graficado la línea de energía. Ahora, veo que la tubería 2 va desde el centro hasta B. Entonces, esta línea continúa descendiendo hasta el punto B. No quiere decir que sea continua, pero este gráfico me lo hace pensar que sí. Y luego la tubería 3 va desde la intersección hasta C. Entonces, aquí viene a ser descendiente también. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hubiera pasado si es que la dirección realmente hubiera sido así? Mi línea de energía ya no hubiera sido tan recta, sino hubiera sido algo hasta aquí, ¿bien? Y otro hasta aquí. ¿Por qué? Porque el flujo de agua está yendo al centro tanto para A como para B. Entonces, de B al centro también tiene que haber una pérdida de energía. Entonces, de esta manera es como se graficaría si es que el flujo se ve cambiado. Por eso cuando ustedes asuman el sentido, tienen que tener estas consideraciones. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que ya dibujé mi línea de energía,
En algunos casos puede haber una bomba, una turbina, y eso puede afectar también la línea. No es que siempre va a ser líneas rectas, puede haber algunos quiebres, algunos cambios, si les piden con accesorio. Entonces, en este caso, no solamente son pérdidas por fricción y por eso se ve sencillo. Tengo que hacer los acotamientos, ¿de acuerdo? Tengo que acotar. ¿Y por qué lo voy a acotar? Porque esto me va a ayudar finalmente a poder determinar ciertas ecuaciones también. Bien, entonces, yo sé que desde aquí hasta el nivel de referencia tengo un ZC. De aquí hasta mi nivel de referencia tengo un ZB. Hasta aquí, el desnivel que hay desde este punto de intersección de la línea de energía hasta la superficie viene a ser mi pérdida de fricción de la tubería 2. Luego, desde esta línea hasta acá, tengo la pérdida por fricción de la tubería 3. De aquí hasta el punto de acá, mi pérdida por fricción de la tubería 1. Y de la misma manera, de aquí hasta acá, viene a ser ZDA. Y nos queda hacer un acotamiento, que este es el más importante. El que acotan desde la intersección hasta el nivel de referencia y le ponen un valor cualquiera. H mayúscula sub F. Bien. Hasta aquí. ¿Está claro cómo se hace el gráfico de línea de energía o alguien tiene alguna duda? ¿Por qué va en sentido en rojo? Porque así lo hemos asumido, por el tema de las alturas. Bien, por el tema de las alturas lo hemos definido de esa manera. Bien, hasta ahí. ¿Está claro o alguien tiene alguna duda? Bien. Entonces, cuando ustedes tienen la línea de energía, ahora pueden hacer ecuaciones con las cotas. Por ejemplo, Z de A, yo sé que va a ser igual a HF más la pérdida por fricción de la tubería 1. También sé que ZB va a ser igual al HF menos la pérdida por fricción de la tubería 2. Y ZC sé que va a ser igual a HF menos la pérdida por fricción de la tubería 3. Ahora, si yo este HF lo reemplazo, por ejemplo, este HF de aquí lo reemplazo con lo que tengo acá, voy a tener finalmente que Z de A va a ser igual a Z de B más pérdida por fricción 1 más pérdida por fricción 2. ¿Y a qué se parece esto? A lo que teníamos acá. Ahora, si hago lo mismo, pero ahora lo hago con C, voy a obtener lo mismo, pero ahora Z de C, HF1 más HF3. Y todo esto va a ser igual a Z de A. ¿Y a qué se parece esto? A lo que teníamos aquí. Entonces, con la línea, con el gráfico de energía, ustedes pueden llegar también a las ecuaciones de Bernoulli. Entonces, esta ecuación de Bernoulli, esa concepción no sale de la nada, no es un invento que a alguien se le ocurrió un día, sino nace de algo. Y gracias al método gráfico nosotros podríamos también obtener
esta ecuación. Puede que algún día se puedan olvidar de Bernoulli, pero la fórmula correcta, pero si se recuerdan que tienen que considerar una cota, una componente de energía y la presión que se ejerce, van a llegar gráficamente a la misma respuesta. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, pasamos a limpio todo y vamos a tener las siguientes ecuaciones. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Alguna duda, consulta sobre cómo se hace el gráfico y cómo se desarrollan las fórmulas o todo está claro? ¿Todo está claro, chicos? Bien. Entonces, ahora viene la parte más compleja, porque graficar es lo sencillo. Ahora viene la parte que se le conoce como el método de iteración. Déjenme conectar un rato el cargador. ¿En qué consiste el método de iteración? Esa cota H mayúscula sub F nos va a servir para darle el valor que nosotros creamos es la respuesta. ¿De acuerdo? Para el valor que nosotros creamos es la respuesta. Entonces, nosotros podemos decir que esa cota vale 20, vale 30, 40, 50. Va a depender de lo que tengamos en nuestro gráfico. Ese valor no puede ser ni menor que 20 ni mayor de 60. ¿Correcto? Entonces tiene que estar en ese rango y tiene que estar por encima de 20 y por debajo de 60. Entonces por ahí ya sabemos más o menos por dónde oscila la cota que debemos considerar. Ahora, ¿por qué lo pusimos HF? Porque si se dan cuenta las ecuaciones en todas aparecen y al momento de colocarlo, esta variable nos va a aliviar una incógnita y vamos a poder obtener muchos valores. Entonces, tenemos Z de A, que es un valor conocido, HF no lo conocemos, y H y los coeficientes y las pérdidas por fricción, si nos vemos en la fórmula, no tenemos las velocidades. Entonces, ahí hay una incógnita, y HF también es una incógnita, pero como asumimos H sub F, nos quedamos con la única incógnita de la velocidad. Ahora, ¿cómo lo tienen que resolver este ejercicio? ¿Pueden ver la pantalla completa? ¿Pueden ver la pantalla compartida, chicos? Bien. Para hacer esto, yo lo voy a explicar en Excel, porque es la manera más rápida y fácil de hacerlo. Bien. Entonces ponemos el Excel por aquí y la PPT por acá. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Lo primero que van a hacer es colocar todos sus datos. Y por eso es que demora mucho. 2, diámetro 3. Y esto lo había hecho antes de la clase, pero por algún motivo se borró. F3. Y de ahí las pérdidas de fricción en 1. F1, F2 y F3. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo está claro. Bien. De ahí solamente para apoyarnos vamos a sacar esto. Aquí. Y aquí queda. Y sacamos el gráfico. Ya, nos olvidamos de esto. Tenemos esto, nuestras ecuaciones y vamos a poner nuestros datos. 0.1, 0.08, 0.08,
Los largos son 200, 200 y 400. El F1 es 0.015, 0.020. 0.020. F1, F2 y F3. Bien, hasta ahí tenemos todos los datos que nos ha dado el problema. Y ahí adicionamos las alturas también. ZDA, ZDB y ZDC. 60, 20 y 0. Bien, tenemos las ecuaciones en la parte superior y el gráfico aquí. Bien. Ahora, ¿qué sigue? Básicamente, armar ese proceso iterativo. Yo puedo decir, por ejemplo, que mi h sub f minúscula va a valer 39. ¿Bien? Vale 39. Si yo sé que ese valor vale 39, yo sé que vale 39 h sub f, ¿qué quiere decir? Que z de a, que vale 60, va a ser igual a 39 más la pérdida de fricción 1. Entonces, y aquí yo obtengo un valor para la pérdida por fricción que me parece que es 21. Tengo también fricción 2 y fricción 3 también lo puedo calcular. Entonces, vamos a escribirlo. Pérdida de fricción 1, el 2 y el 3. ¿Y esto aquí va a ser igual? Para el caso de HF1, 60 menos H sub F. Para el caso de HF2, esto menos 20. Y este de aquí va a ser esto menos 0. Pues ya tengo mis pérdidas por fricción. ¿Y con eso qué puedo calcular? La velocidad. ¿No? Velocidad en 1, en 2, velocidad en 3. Y aquí es donde viene muchas veces lo complicado y donde muchos cometemos errores. Armar la ecuación en el Excel, ¿no? A veces en la calculadora es un poquito más preciso hacerlo, el Excel es más automático, pero hay que tener cuidado en qué ponemos. En este caso, para la velocidad, entonces hay que escribir aquí. Si quiero descomponer la velocidad, ¿a qué va a ser igual esto? Prácticamente mi velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de mi pérdida por fricción por la fricción. No, no, no. Pérdida, pérdida por fricción por diámetro multiplicado por 2 veces la gravedad entre fricción por largo. ¿Bien? Entonces, yo tengo que considerarlo de esa manera. Entonces aquí, esto va a ser igual a ¿qué? A la raíz de pérdida por fricción por el diámetro de la tubería por 2 veces la gravedad. Cerramos. Entre el coeficiente de fricción por el largo. Bien, hasta ahí, ¿no? Y tenemos la velocidad. Hacemos lo mismo para los otros y aquí automáticamente ya nos dice. Entonces tenemos la velocidad. ¿Podemos saber el área? El caudal, disculpen. Claro que sí. Es lo que nos preguntaba el problema. Ponemos caudal, velocidad por el área. ¿Y el área cuánto va a ser? Vamos a ponerlo por aquí, ¿bien? Área 1, área 2, área 3. Esta área va a ser igual a pi
por el diámetro. ¿Alguien me puede pasar el símbolo de diámetro por el chat, chicos? En el chat pongan el símbolo de exponencial de Excel, no lo puedo poner en mi laptop. Ahí está, ya está. Esto al cuadrado entre 4. Ya, bueno, por si acaso, no vaya a ser de que haya jalado mal esto. Entonces, siempre por si acaso pongan los paréntesis, no va a ser que algún día pase, no lo reconozca bien. Y aquí tenemos el caudal 1, el caudal 2 y el caudal 3. El caudal 3 lo pueden definir de la misma forma como lo han hecho en la parte anterior, pero no podrían saber si este valor es el correcto. Entonces, en este proceso de iteración llega un momento en el cual tienen que ir hacia atrás. Y para esto ya no vamos a usar las mismas fórmulas, sino sabemos que mi caudal 3 es la resta del caudal 1 menos el caudal 2. ¿Correcto? Y a partir de esto, a partir de este caudal, vamos a determinar cuál realmente es la velocidad que sale. Mm, velocidad. Estoy... La velocidad que sale en 3, que va a ser igual a ¿qué? Al caudal entre el área 3. Sale una velocidad de 3.06 y vean la diferencia que existe. Con esa velocidad, ¿qué puedo yo saber? La pérdida. Puedo tener un H F3. Esta pérdida por fricción, yo sé que vale el valor F multiplicado por el largo multiplicado por la velocidad al cuadrado entre el diámetro multiplicado por 2 veces la gravedad. Y vean la diferencia que hay en las pérdidas por fricción. Y ahora, a partir de esto, yo puedo saber cuánto vale ese nuevo H sub F. ¿De dónde? De aquí, de esta parte de la ecuación. ¿Dónde está el gráfico? Formas, aquí. De esta ecuación. Yo sé que HF va a ser igual a ZC más la pérdida por fricción. Y aquí tengo que ver una diferencia. ¿Cuánto es la diferencia entre este valor con este de aquí? Y me sale 8. Yo tengo que asegurar que esa diferencia tiene que ser 0 o lo más cercana a 0. Por ejemplo, yo cambio ahora, veo mi gráfico y digo, no, 39, ¿qué pasa si lo bajo a 35? Aumenta, entonces no, tiene que ser más, 40. ¿Ven? En 40 ya se redujo la diferencia. Entonces pongo 41. Pasó a negativo y es mucho mayor. Antes estaba una diferencia de 1, ahora está una diferencia casi de 6. Entonces ponemos 40.5. Ya aumentó, entonces tiene que ser menos, 40.2. Ahí vemos que ya se acerca. Entonces es entre 40 y 40.2, 40.1.
Entonces entre 40.1 y 40.2. 40.15. Entonces, de esta manera, ustedes tienen la forma de saber cuándo está lo más próximo. Entonces, ¿cómo pueden hacer esto? Hay una forma aquí rápida, si es que la encuentro, buscar objetivo. Esta celda debe ser 0, cambiando, debe ser 0, cambiando esta de acá. Ponemos aceptar y ahí nos arroja el valor. 40.195 es la respuesta para asegurar que mi flujo es el correcto y aquí tengo los caudales. ¿Bien? Ahora, hasta aquí, ¿se entendió? ¿O alguien tiene alguna duda? Ustedes tienen que proponer un valor y a partir de ese valor comenzar a hacer las iteraciones. Sí, cualquier valor. Y a partir de eso empiezan a hacer sus iteraciones. Después se llama proceso iterativo. Ahora, ¿está claro hasta aquí para los demás lo que hemos hecho? Sí, en la PC se hace a mano. Y ahorita voy a explicar cómo lo tienen que hacer a mano, porque esa es la manera que lo he hecho es para demostrarlo en Excel. Pero cómo se hace realmente a mano lo voy a explicar ahora. Bien. Entonces, lo que han visto aquí es la forma de hacerlo en Excel. ¿Correcto? Y esto, si lo quieren hacer a mano, no pueden decir que van a, si este fuera su cuaderno, digamos que es su cuadernillo, disculpen, han puesto así, tal cual, y si acá ponen 40, luego no van a borrar y poner el valor correcto, sino van a tener que quizás hacer muchas veces estos valores para que se vea realmente que han iterado. Entonces, lo importante de este procedimiento es ver la iteración que han hecho, ¿no? Entonces, en su cuadernillo, vamos a prender. A ver, chicos, un segundo. Vamos a... Bien, a ver. En su cuadernillo lo que ustedes tienen que hacer, y aquí es lo que yo he hecho. Vean en la cámara. No sé si se vaya a ver bien. Lo que tienen que hacer es básicamente, para que se ordene, poner en la parte superior todo lo que sean sus fórmulas o datos. Acá yo he puesto primero todas mis ecuaciones que iba a usar y luego pongo los datos. ¿Bien? ¿Por qué hago esto? Porque básicamente en este proceso iterativo lo que ustedes tienen que hacer es tratar de ordenarse lo más posible porque si se les escapa un dato van a cometer un error. Eso me pasó en la clase pasada mientras hacíamos el mismo ejercicio. Si ustedes no ordenan bien y lo quieren hacer con Excel para ayudarse, el hecho de no jalar un dato o haber puesto un mal dato, todo el problema les va a salir mal. ¿De acuerdo? Una vez de que ustedes ya tienen todo definido, en este caso lo que yo he hecho ha sido disgregar las ecuaciones y llevarlo a una expresión más sencilla. Yo ya sabía que iba a hacer uso de caudales, por eso toda la expresión lo llevé a caudal. Bien, entonces vamos a volver a compartir pantalla. Y después de ello, no, esa no es la resolución, esa es solamente mi ayuda a memorias. En realidad, lo que realmente importa es esto. ¿Dónde está? Pantalla completa. A ver, que comparto pantalla. Es esto, lo que está en el Excel. Es lo mismo que ven en mi hoja, solamente aquí está más ordenado. Tienen una zona que es de ecuaciones, bien,
y la zona que es de datos. Igual tienen que hacerlo en su cuadernillo para que se ordene, ya que si ustedes no hacen esto, van a cometer errores. Se los digo como exalumno de la universidad. Yo también he hecho este método y si ustedes no se ordenan, van a llevar a posiblemente jalar un dato que no es correcto, o cuando hagan su formulación de ecuaciones, también pueden cometer el error. Bien, entonces, ¿cómo deben, después de que ustedes han hecho esa estructura, qué es lo que deben hacer? No hacer una solución en paralelo, disculpe, una solución horizontal, sino una solución vertical. No tiene que ser una solución vertical, sino una horizontal. Y normalmente para estos procedimientos empiezan colocando el valor que van a proponer o iterar. Y después todos los valores que van a ir calculando. De esta manera. Al 1, al 2, al 3, velocidad 3, diferencia. ¿De acuerdo? Hacemos eso. Entonces, para esto, yo voy a ir jalando estos datos y aquí tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si lo hacen de esta manera, tienen que asegurarse que las celdas que van a trabajar se queden congeladas, las que merecen ser congeladas. Bien. Y ahorita van a ver también un error. Van a decir, pero ¿por qué sale un error acá? Es algo que, por ejemplo, me di cuenta al hacer el Excel. Entonces, este orden que yo he puesto es por la solución que creo yo que es la más indicada de hacer. Pero no quiere decir que sea la única. Por ejemplo, yo en la solución que he hecho, este h sub f, este h sub f de aquí, lo que ha sido despejarlo en función del caudal. Esa velocidad lo cambié caudal entre área y todo lo dejé expresado en caudales para no tener que hacer tantas columnas. Pero ahorita lo estoy poniendo de esta manera simplemente para explicarlo. Este va a ser prácticamente nos va a tomar toda la clase ver ese problema. Y vean el tiempo que toma si es que lo van a hacer así. Muchas veces yo me estoy haciendo prácticamente todo esto a mano, por así decirlo, para que vean el tiempo que demora y el tiempo que van a tener disponible en la PC. La PC va a durar la misma cantidad de tiempo que la PC1, 2 horas de clase. Si ustedes no preparan una plantilla o no entienden de primera mano la forma de resolver el ejercicio, pueden tener un problema de tiempo al momento de querer solucionar este ejercicio, ¿no? Mi diferencia. Bien. Una vez que ustedes ya estructuraron esto, vamos a poner esto negrita, le subimos la letra, lo centramos. Así. Una vez que ustedes ya definieron
estas variables. Bien. Una vez que ustedes ya definieron estas variables, este valor último que les salió lo tienen que replicar aquí. Y a partir de esa nueva iteración, jalar todo. Bien. 40. Todo sale igual. Entonces, vamos a sin borde. Bien. Entonces, esto aquí. Bien. Y luego tienen que dejarlo correr hasta que lleguen a una respuesta. Ahora me van a decir, pero profesor, no sale nada, sale todo num. ¿Por qué sale todo num? Por el tema de que está mal expresada las ecuaciones o la distribución que hemos hecho. Entonces, esas ecuaciones que hemos propuesto también, el flujo también es el correcto. O sea, yo les aseguro que el flujo es el correcto. Sí, en el caso de cómo yo lo he estructurado lo tengo que fijar. Porque vean, para este caso solamente importa esto, pero la celda de arriba se mantiene estática. Entonces, tengo que fijar las celdas que se van a permanecer en un solo lugar. Pero ven que acá me sale num, 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 y no debería ser de esa manera. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque en todo este procedimiento inicial que hicimos, sí nos va a salir la respuesta correcta, de eso no hay duda. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que la respuesta es 40.195. Ya lo sabemos, nos sale esto. Pero no, la diferencia no se mantiene constante. ¿Por qué? Por esto de aquí. Nosotros estamos diciendo que la resta del caudal 1 y caudal 2 es el caudal 3, y de cierta manera es lo correcto. Pero por algún motivo o razón, cuando calculamos este eh, H'F, lo estamos calculando con esta ecuación de aquí, que está en función de la variable z sub c. Y esta z sub c vale 0. Y es ahí donde hay un error que matemáticamente al final nos lleva a tener un error de numeración y no vamos a poder calcular todo. Entonces, ¿cómo lo debemos resolver? Y aquí viene la parte que justo cuando yo lo reduje todo, fue más sencillo. Entonces, ¿dónde está? Aquí. Nosotros sabemos que mi pérdida por fricción vale esto. Vamos a descomponer todo en caudal en área. Esto va a ser igual a fricción por largo entre diámetro. Y aquí viene lo interesante. Velocidad al cuadrado, velocidad yo sé que es igual a caudal entre área. Entonces esto va a ser igual caudal al cuadrado entre área al cuadrado por 2 veces la gravedad. Y empiezo a descomponer aún más todo. Yo sé que esto es fricción, largo, caudal al cuadrado, diámetro, y el área, yo sé que siempre va a ser pi cuartos al cuadrado, porque el área está al cuadrado, por el diámetro al cuadrado, pero en este caso, como también este elevado al cuadrado, es a la 4, por 2 veces la gravedad. Esto lo hago porque solamente quiero poner todo en función del caudal. Entonces, acomodando todos los valores, voy a obtener que finalmente esta ecuación 8 veces fricción, largo, caudal al cuadrado, entre pi cuadrado, diámetro de la 5, por gravedad. Y este valor lo puedo cambiar y nos va a salir finalmente vamos a poner por aquí ya. Nos va a salir finalmente que esto es 0.0826
Elevando el pi al cuadrado y dividiendo el 8 entre pi al cuadrado nos sale 0.0826. Factor de fricción, largo, caudal al cuadrado, entre de quintos. 8 entre pi al cuadrado por gravedad, 0.0826. Entonces, la fuerza por fricción también se define como esta expresión, en función del caudal. ¿Y qué me resume esto? Que básicamente me olvido de lo que tengo aquí y me olvido también lo que tengo acá. Elimino prácticamente todas estas columnas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a esto de aquí, ocultarlo. ¿Sí? Y vamos a poner lo que teníamos. F, caudales y esto de aquí. Tenemos eso. Y ahora vamos a hacer algo intuitivo, ¿de acuerdo? Porque eso, me acuerdo, eso lo hice en el Excel que había hecho para facilitarlo. Vamos a poner, ¿cómo lo podemos diferenciar? Vamos a calcular todo esto de aquí. ¿Bien? Todo lo que está en el rectángulo es lo que vamos a ponerle un valor. ¿Bien? Y aquí le vamos a llamar como factor HF1. Simplemente para facilitarnos el tema del cálculo. Recordemos que 0.0826, fuerza de fricción, largo y diámetro. Eso. Bien. Entonces, esto aquí va a ser igual. Abrimos paréntesis, 0.0826 multiplicado por el coeficiente de fricción, multiplicado por el largo, multiplicado por... no, hasta ahí. Entre diámetro la quinta. ¿Y esto qué es? En función de caudal 1, caudal 2 y caudal 3. Bien, así nos queda. Y elevado cada caudal al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, esto es nuestro HF de cada uno. Entonces, para que lo vean así, insertar texto, ecuación. Entonces, aquí yo puedo decir que mi HF1 es igual a 24,780 caudal 1 al cuadrado. Y de la misma manera para los demás componentes, ¿no? Aquí lo vamos a poner. Para que no se pierdan ahí. ¿Bien? Aquí ya cancelar. Bien. Hasta ahí, ¿está claro lo que acabo de hacer? ¿Cómo he llevado el coeficiente de fricción en función del caudal? ¿Está claro o alguien tiene alguna duda? ¿Está claro, chicos? Bien. Bien. Ahora, vamos a hacer uno nuevo. Esto. Yo ya sé que HF es igual a esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar con el Z, la primera ecuación. Entonces, ¿qué puedo decir? Que Z de A es igual a HF más, vamos a llamar Y por caudal 1 al cuadrado, para no poner todo el valor. Vamos a despejar todo en función del caudal. ¿Cómo me quedaría? Que caudal 1 va a ser igual a la raíz ZA
menos HF entre Y. ¿De acuerdo? Y si vemos en esto que habíamos hecho antes, miren todo lo que tenemos que calcular para llegar al caudal y luego llegar al HF. Ahora, nuestro HF va a estar en función del caudal, porque ahora mi HF es Y por caudal 1 al cuadrado, acá va a ser X por caudal 2 al cuadrado, y aquí va a ser Z por caudal 3 al cuadrado. Entonces ya no necesito hacer cálculo de otras variables más que el caudal y ya sé cuánto vale el H sub F. Entonces, tengo estos valores. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ponerlo por aquí, para hacer una ayuda a memoria nomás. Nuestra ayuda a memorias. ¿De acuerdo? Entonces yo ya sé en función de qué está el caudal. Entonces aquí voy a poner tranquilamente 40. Y mi caudal 1. ¿Sí? Mi caudal 1 yo sé que va a ser igual a la raíz, perdón, ZA F4 menos la pérdida que yo he calculado entre este valor de aquí, F4. Ya tengo un caudal. Ahora sigue el otro. Aquí. Ah, no. Y ahora es en función de ZB y es en función de ZB y la pérdida por fricción en 2. Entonces, si yo veo acá, ¿a qué va a ser el caudal? Esto ya sé que es un X caudal 2. Entonces, mi caudal 2 sería igual a HF menos ZB entre X raíz cuadrada. Y el caudal 3 sería lo mismo que el caudal 2, pero en vez de ZB sería ZC y en vez de X sería Z. Entonces aquí solamente hay que cambiar el signo. Aquí es menos y aquí es más. Eso. Bien, bajamos aquí esto acá y esto aquí. Bien. Bien. Hasta ahí, todo claro. Esperen, vamos a mostrar. Y vamos a poner aquí la respuesta que da la correcta. Bueno, sí, ahí está. Y vamos a poner ocultar a todo lo demás. Ocultar. Ya está. Esa es la respuesta correcta. Bien. Pero recuerden aquí que este caudal lo definimos como una resta. Y aquí lo he calculado. Bien. Lo vamos a dejar por el momento ahí. Vamos a copiar esto y lo vamos a poner abajo. Nada se ha movido, todo se mantiene igual porque es congelado las celdas. Y aquí vamos a hacer este cambio. Caudal 1 menos caudal 2 es eso. ¿Y a qué va a ser igual este h sub f? Este h sub f va a ser igual, si nos vamos aquí a caudal 3, este h sub f es igual a zc más z por caudal 3 al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto va a ser zc, f4 para congelarlo, más este factor multiplicado por mi caudal 3 elevado al cuadrado.
¿Cuál va a ser la diferencia? Esto menos esto. Si nos damos cuenta aquí, por ejemplo, la diferencia es la misma. No ha cambiado nada, solamente que yo he usado menos columnas. Entonces ustedes tienen que ver la mejor manera. Vean la parte superior, esta columna, y vean lo que he hecho aquí. Pero de igual manera, si yo sigo con el procedimiento, les dije anteriormente que esto tiene que ser igual a esto, y de ahí todo lo demás baja. Vean, acá el HF me salió que vale a... Vamos a congelar esto. Y lo sigo bajando, van a ver que igual llego a un punto que me sale numeral. ¿Por qué pasa esto? Como le dije, tiene que ver con el caudal. Bien, entonces por eso yo no lo borré. Lo pongo aquí y este lo transformo. Digo que ese caudal es la suma de caudal 3 más caudal 2. Bien. Y mi pérdida por fricción lo voy a hacer en función de el caudal 1. Entonces HF va a ser igual a ZA menos todo lo que teníamos aquí, el Y multiplicado por el caudal 1 al cuadrado. Y ahora baja, disculpen, este, este, este va a ser igual a este, y empezamos a descender. Y ya no me jala ningún error. Y se van dando cuenta cómo esto va reduciéndose hasta llegar a un punto en que la diferencia es muy mínima. ¿Y cuál es la respuesta? 40.195. Entonces, ¿cómo deben resolver estos problemas? Primero tienen que identificar las fórmulas. Han visto cómo de tener tantas columnas las redujimos solamente a 6. Y con estas 6 son las suficientes y necesarias para poder resolver este ejercicio. Nada más. Solamente tienen que tener esa visión, ver a dónde apuntar. Entonces, por eso yo no la borré porque sabía que tenía que cambiarlo. En la clase anterior, la sección que tenía antes, no podíamos calcularlo. ¿Y cómo me di cuenta de eso? Viendo el gráfico. ¿Qué tengo aquí? Me dice un valor 0 y este valor 0 es lo que genera matemáticamente un error en la ecuación y nosotros no lo vemos porque la máquina lo hace todo automático y jala el error en un punto. Pero con este valor, que es mucho mayor, es imposible que llegue a tener un valor negativo en alguna parte, sino que todo va a ser positivo. Y de esa manera es como yo puedo asegurar eh, la solución. Ahora imaginemos que realmente hubiéramos puesto caudal 1 más caudal 2 era igual a caudal 3, ¿no? Imaginemos. Entonces mi caudal 1 era la resta de caudal 3 y caudal 2, ¿no? Era la resta de caudal 3 menos caudal 2. Y si seguimos bajando hasta el último, si es que no cabe nada, ah, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho eso? No solamente cambiar eso, ¿qué más hubiera cambiado? Que si yo he dicho que esto iba así y iba así, recuerden que el gráfico iba a ser de esta manera. Por lo tanto, sus ecuaciones iban a verse afectadas también. ¿Cómo se iban a ver afectadas? En que esto de aquí era HF. Y ahora en B, Z en B, iba a ser HF más la pérdida en 2. Ya no iba a ser menos. Entonces, ahí, por ahí ustedes pueden darse cuenta si es que hay un error. Normalmente, si habían puesto el caudal mal y les llega a pasar esto, quiere decir
que han graficado mal su sistema de, su línea de, se me fue el nombre. Han graficado mal su línea de energía. Su gráfico de línea de energía lo han hecho mal. Entonces lo normal es que salga de esta manera. ¿Sí? Entonces, no me van a copiar todas las celdas, ¿no? Por lo menos tienen que copiar unas 7. Entonces, más o menos saben que la respuesta es 40.295. Entonces ponen aquí el primer valor. Está bien. Entonces aquí ponen el valor, por ejemplo, 40.1. Y ya saben que por aquí está llegando la respuesta, ¿no? Entonces ponen, ven que aumenta, luego disminuye, aumenta, disminuye, y luego ya empiezan a tener un patrón. Se van a 40.8. Hay mucha diferencia. 40.185. Y ahí, por ejemplo, ven que en la fila número 10 está la respuesta. Entonces ustedes pueden copiar estas 10 filas y es parte de lo que debe haber en el cuadernillo. En el cuadernillo ponen en la parte superior todos estos datos que ven aquí, hasta acá, y luego tienen que hacer este dato. Y no tienen que poner directamente la ecuación y que acá están todas las fórmulas, sino detallar qué fórmulas están usando, cómo están llegando. Por eso en lo que yo había puesto en mi ayuda a memorias es todo esto de aquí, y luego también en la parte inferior está esto de aquí, cómo lo he descompuesto para calcular estos caudales. Y a partir después de toda esa explicación previa, ya puedo poner mi tabla con todos los valores. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo. Ahora, eh, vámonos, por ejemplo, a soluciones de prácticas pasadas. Por ejemplo, la solución de una práctica pasada. Y solamente se ponían las cotas y en la parte inferior se ponía estos caudales. Y aquí ya estaba la fórmula. La fórmula es la misma que hemos hecho. Aquí se puso en el cuadernillo, ya estaba detallado cuánto era este valor y cómo era la pregunta del examen. ¿De qué ciclo es? Este creo. Estamos en 2021-2, no sé. PS2. 64. Y esa era la pregunta del problema. Nos daban también los largos diámetros fricción y nos daban las elevaciones. Parecido al que hemos hecho ahora, prácticamente igual. Y nos pedían las velocidades en cada sección, los caudales de cada ramal y las cargas en la unión de las tuberías. Nada más. La carga H viene a ser la carga de energía. Ah, no, la carga H, disculpe, este es el valor que ustedes ponen para iterar, su H, su F. Los caudales y las velocidades. Y con este Excel era lo que ustedes calculaban. La respuesta era 13.35. La solución es la misma que hicieron. Ahora, si no crean tampoco que es tan sencillo. Es otro problema. La misma PC de ese ciclo, pero de otra sección. Nos dan embalses, nos dan las tuberías y vean aquí, se le aumenta una turbina. ¿Cómo se soluciona eso? Hacían todo el cálculo
Y miren todas las columnas que tenían que poner. Y al final tienen que llegar a cero. Y de la misma manera ponen los datos en la parte superior y luego resuelven. Y aquí sí tenían que usar Reynolds porque, si se dan cuenta del enunciado, no les dan el coeficiente de fricción. Este valor yo lo coloqué para ayudar a todos los alumnos. Ese valor sí yo lo coloqué porque lo podían calcular. Tenían el diámetro y el espesor, lo podían sacar. Entonces, con este dato ya era más fácil que pudieran resolver esto. Ponían esto, solamente la viscosidad tenían que saber el dato, creo que lo daba de dato. ¿Lo llegué a poner? Sí, llegué a poner también la viscosidad cinemática para que no tengan que buscarla. Y con ello tenían que hacer todo esto. Y aquí lo difícil era esto, el HT de la turbina y el HJ. ¿Por qué? El flujo de agua es así, así y así. Se sobreentiende que ese es el flujo correcto. Entonces, aquí va a venir mi línea de energía hasta este punto, subía aquí, bajaba hasta aquí, descendía y luego venía acá. Todo eso era lo que yo tenía que considerar para este problema. Y por eso es que ustedes ven en el Excel que hay un H de turbina y hay un HJ. Y todo ello es lo que se tiene que calcular. El H turbina era aquí y el HJ era aquí. Y con eso podían ustedes hacer ese cálculo. No, disculpen, acá me he equivocado. Es el HJ, ese es el H turbina, y este de ahí, HC4. Si mal no recuerdo. Sí. Hasta acá creo que era el H turbina. Sí, así es. De aquí desde el nivel de referencia hasta el punto. Pues tenían que asumir todos esos valores, porque no lo sabían. Y aquí había el HF3. Y en base a todos estos tenían que ustedes armar sus ecuaciones. Sí, eso alcanzaba para 2 horas. Por eso les digo, estos problemas no son sencillos si es que ustedes identifican rápidamente los datos que tienen que usar. Lo difícil está en que definan mal el flujo de las tuberías. Lo siguiente difícil es que se demoren en armar las ecuaciones. Si ustedes arman bien las ecuaciones, definen el flujo, el Excel lo hacen de manera rápida. De las preguntas que vienen, una no le va a tomar ni 10 minutos hacerlo, que es lo que vamos a ver la siguiente clase, que es análisis dimensional y semejanza hidráulica, que eso, todos los problemas son iguales. Todos los problemas son iguales. En la PC va a venir todo lo que han visto desde el parcial hasta lo que verán mañana, en las cuales una pregunta es sencilla, no les va a tomar ni 10 minutos hacerla, es la más fácil y es la que compensa el tiempo para que hagan la de flujo interno de tuberías. Posterior a eso, eh, los otros ejercicios de qué son. Barrera dimensional. Otro de los temas que pueden venir es Bernoulli y las fuerzas que vimos, cantidad de movimiento, ecuación de continuidad. Se me fue un tema. Cantidad de movimiento, ecuación de continuidad, y cuando calculábamos fuerza a partir de la ecuación de continuidad. No me acuerdo el nombre de ese tema. Pero van a venir todo eso lo que hemos visto.
prácticamente. Por ello, tiene que tener, pues es que me han visto que me he demorado casi una hora explicando cómo hacer ese Excel. El último Excel que han visto, o sea, se ve largo, sí, pero cuando lo ven, cuando ven la solución del problema, realmente es lo mismo que han hecho en el ejercicio, solamente que hay más columnas. Y por ejemplo, lo único que tienen que ustedes asumir es los factores de fricción. No están compartiendo pantalla, ¿no? Lo único que tienen que ustedes compartir es iterar coeficiente de fricción que no les dé el problema, HT y HJ. De ahí lo demás es lo que hemos venido haciendo. Y le han aumentado caudales, si se dan cuenta es la misma fórmula que hemos hecho. Y acá está dos veces la gravedad. Reynolds. Y aquí en el enunciado ven que hay Reynolds. Por algo acá había Reynolds. ¿No? Solamente es para confundirlos, pero Reynolds se puede usar cuando no les dan los coeficientes de fricción. Entonces, en el problema anterior les daban esto. Por eso, como les daban esos datos, no los contábamos. Como no había que considerar eso, no teníamos que considerar esto de aquí. Y estas de acá son las diferencias, por si acaso. Entonces, si se dan cuenta, al final es lo mismo que hemos hecho. Lo único que como no les han dado el coeficiente de fricción, tenían que añadirlo. Y al añadirlo aquí, que es un valor cualquiera, tenían que agregar esta fórmula. Y luego solamente correrlo. Nada más. Eso era lo único que había que hacer. ¿Cuánto tiempo se van a demorar más? 5 minutos más de lo que sería el problema que hemos hecho hoy. Pero tienen que definir bien sus fórmulas. Porque ahora si nos vamos al ejercicio de aquí, no podían definir esta ecuación del caudal que habíamos en nuestra vida de memorias. No lo puse. Esta fórmula de aquí no la podríamos definir porque no teníamos el F, entonces teníamos que asumirlo. Al asumir ese F, ya tenemos nuestro coeficiente de fricción. Por ejemplo, acá ustedes ven el caudal, está jalando el ZA, el HJ y este valor F. ¿De dónde sale este 2643.2? Es parte de lo que se ha solucionado. Nunca ven que es la raíz de esto multiplicado por el caudal, por el F. Entonces, ¿qué teníamos en esa ecuación? Acá la vamos a poner, ¿no? ¿Qué teníamos en esa ecuación? Nosotros sabíamos que el HF es 0.0826, fricción, largo, caudal y diámetro. O sea, nosotros sabemos que vale eso, al cuadrado. Le hemos dado este valor que nos faltaba, lo único. Y por eso es que aquí el caudal directamente lo hemos ya dividido entre eso. Entonces, a ver si lo... Vamos a hacerlo todo esto. A ver. Entonces, sabemos que esto va a ser Z, ¿no? Z igual a HF más 0, tanto, fricción, L, caudal, diámetro. 5 cuadrado. Este valor lo tengo, esto ya lo asumí, este lo he asumido, el largo me lo da el problema, el diámetro también me lo da el problema. Entonces, al yo
efectuar esto de aquí con el 0 punto tanto, me sale el valor de 0, de 26.000, tanto lo que les ha salido. Si yo despejo, con eso terminamos ya. Si yo despejo, ¿qué va a quedar? Que el caudal es igual a la raíz cuadrada de ZA menos HF entre 23.000 tanto por el coeficiente de fricción. Nada más. Definían esto, asumían y el problema les iba a salir. Y bueno, y Reynolds que tenían que tenerlo considerado, ¿no? Que ven que es 4 veces el caudal entre el diámetro por pi por la viscosidad. 4 veces el caudal, pi, viscosidad, diámetro. Y de ahí hacían la inversa. Esta fórmula de el coeficiente de fricción está en la parte teórica, cómo lo calculan. Normalmente este ejercicio lo ven con el profesor de teoría porque es un poco más complejo, ¿no? Esto está en la PPT de teoría. Vamos a buscarlo. Así lo encuentro también. En esta semana les explican cómo hacer el gráfico de energía. Aquí está. Análisis matemático para esto. Y normalmente, vean el número de Reynolds. ¿Cuánto salía el número de Reynolds? Bastante. Más de 2100. Entonces era turbulento. Entonces, para calcular nuestro coeficiente, teníamos que usar esta fórmula. Específicamente, en el Excel está la de Colebrook, la que normalmente dice en los objetivos de la clase. Siempre vamos a usar Colebrook. Esta usa el factor K y esta usa otra vez Reynolds. ¿No? Usa una fórmula logarítmica, K resume, entonces usamos normalmente esta o esta, depende de los valores que tengamos, ¿no? Esta influencia K entre D es lo que yo di como dato, que es lo que ven en la parte de arriba de esto de aquí, esto de acá. Bien. Y así. Es una mezcla entre la parte teórica y lo que ven en la parte práctica. ¿Bien, chicos? Entonces, solamente ya para finalizar la clase, en la PPT que les voy a pasar, bien, y aquí están los datos, ¿no? Vean, caudales y la respuesta. En este caso yo he dado la respuesta directa, ustedes tienen que hacer todo el cuadro en su cuadernillo. Los siguientes problemas que tienen también son de flujo de tuberías, donde tienen que graficar su línea de energía. El flujo es así, por acá, y a partir de ese flujo hacer las iteraciones. Les están dando todos los valores aquí también. En este caso, el procedimiento que ven aquí es un procedimiento que no va a ser evaluado en la PC. Es el método de sistema de ecuaciones que normalmente no es preciso, pero las respuestas son más o menos las que deberían ustedes obtener. Luego acá tienen otro, donde tienen que definir cuál va a ser el flujo, y el flujo más o menos va a ser este. Por la gráfica y por las elevaciones ustedes se pueden dar cuenta cuál va a ser el flujo. ¿No? Y acá tienen ya las respuestas, y a través del gráfico de energía ustedes tienen que definir cuánto vale esto, que es H sub F, y sus pérdidas. ¿Bien? Y bueno, y este otro problema que es adicional, que solamente es para que vean cómo puede trabajar el tema de
tazas de agua, la velocidad que puede pasar, el cálculo de una velocidad a través de Bernoulli y método de integración. Nada más. Pero esto no va a ser evaluado en la PC. Chicos, entonces hasta aquí. ¿Alguna pregunta, consulta? No, eso no puedo pasarles. Eso no se los puedo pasar. Vamos a dejar la grabación por aquí.